Continuamos con el ciclo de conferencias que está organizando el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de Tiwanaku. Hoy tenemos el grato placer de contar con uno de los investigadores que ha trabajado acá en Tiwanaku y en específicamente lo que es el material cerámico. Cuando uno hace la investigación en cerámica, considerada estos bienes como los mejores indicadores de cambio social, de continuidad, de sincretismo, de ideología, de política, de administración, muchos otros temas que son inherentes cuando uno habla de cerámica. En ese contexto, hoy tenemos el placer de conversar y de hablar específicamente sobre la cerámica de Tiwanaku. En este caso estamos hablando del principal sitio arqueológico que se encuentra en la cuenca sureste del lago Titicaca. En ese marco, permítanme presentar al arqueólogo ya doctor, Jonan Agostine, quien ha hecho su investigación y su tesis doctoral acá en Tiwanaku. Una temática que realmente es muy significativo el poder entender qué hay detrás de la iconografía, qué hay detrás de la morfología, qué hay detrás de los elementos que se han utilizado para la manufactura de la cerámica. Su tema hoy que nos va a disertar es la cerámica polícroma como un modelo, como un medio de comunicación de masas en el Valle de Tiwanaku entre 500 y 1100 después de Cristo. Permítanme presentar la biografía del doctor Jonan Agostine. En 2006 él ha encontrado su bachiller en la Universidad de Toronto en Canadá en Ciencias Arqueológicas. El 2009 en la Universidad de Chicago también hizo su maestría en Estados Unidos en Antropología. Su doctorado el 2019 de la Universidad de Chicago también en Estados Unidos en Arqueología. Y su tesis básicamente ha hecho acá en Tiwanaku con lo que es el estilo cerámico, las políticas, la policromía y la iconografía en la cerámica. Su experiencia de campo, el 2005 era arqueólogo miembro del proyecto arqueológico Pumapunku y Acapana, excavando en el sector Acapana Oeste. El 2006 a 2008 fue arqueólogo miembro del proyecto arqueológico Hachamarca, excavando en el sector residencial de Moyoponto. El 2012 hizo un análisis de la cerámica del Valle de Tiwanaku para su tesis doctoral. Experiencia profesional entre 2011 y 2017, fue instructor en la División de las Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Y 2017 estaba presente como honorario en el Departamento de Antropología de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. En este marco, la audiencia del grupo que está en el Google Meet, así como también en la plataforma institucional del Facebook del Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de Tiwanaku, es totalmente tuyo y a partir de ahora te invitamos para hacer tu disertación sobre esta temática muy significativa para Tiwanaku. Muy buenas tardes y adelante, John. Muchas gracias, Julio. ¿Me oyen bien? Correcto, sí, te oímos perfectamente. Ok, genial. Ya, entonces voy a compartir mi presentación. ¿Puedes esto con esas cosas? Es que estoy haciendo una manilla para mí. ¿Qué? ¿Me pueden ver? Sí, correctamente, Jonah, estamos viendo ya en pantalla completa en tu escritorio. Ok, genial, gracias. Ya, muchas gracias, Julio, por la introducción y muchísimas gracias a Mario Pachaguaya por la invitación y gracias a Analí Quiroga por el apoyo técnico y también gracias a todo el equipo de CIAT por organizar estas ponencias muy interesantes y muy informativas de las últimas semanas. Espero que yo pueda
continuar esta conversación productivamente ahora. Entonces, bienvenidos a todos ustedes que están aquí en vivo y ustedes también que están viendo el vídeo después en el futuro, ¿no? Entonces voy a empezar con unas explicaciones sobre el título de la ponencia. Primeramente yo quería decir algo sobre cerámica policroma. Básicamente cuando estoy hablando de cerámica policroma estoy diciendo que es cerámica que tiene diseños y iconografía de diferentes colores, ¿no? Eso es lo que es básicamente. Entonces, cuando estamos hablando de la cerámica de Tiwanaku, estamos hablando de cerámica con decoraciones en rojo, en naranja, en negro, blanco, a veces gris y pocas veces azul también. Como pueden ver aquí, son ejemplos de la iconografía de Tiwanaku y las formas diferentes también. Pero creo que la cosa un poco, no sé si es diferente tal vez en el título, es decir que la cerámica es un medio de comunicación de masas, porque esta frase es una frase muy moderna, ¿no? Y también es muy modernista. Pero lo que yo quiero hacer con esta frase es, yo quiero hacer una analogía entre el medio de cerámica y los medios que son más familiares para ustedes. Y hay dos aspectos de la cerámica que para mí, porque yo digo que es un medio de comunicación de masas. Primeramente, cuando estamos investigando en el Valle de Tiwanaku, por ejemplo, encontramos cerámica policroma en casi todas partes del valle. Entonces, empezando en el centro, encontramos cerámica policroma en los monumentos del centro de Tiwanaku, en los espacios entre los monumentos, y siguiendo más afuera del centro, encontramos cerámica policroma en las áreas domésticas también. Encontramos cerámica policroma también en los sitios rurales, los sitios pequeños y las granjas, el de Tiwanaku. Entonces, podemos decir que este medio es un medio que cruzaba bordes en el estado de Tiwanaku. Entonces, cruzaba bordes sociales, espaciales y también temporales. Entonces, podemos decir que el medio de cerámica era accesible por todos. Entonces, por eso yo digo que es un medio de comunicación de masas en un sentido. También cuando estamos investigando unos medios de comunicación de masas, tenemos que considerar también sus aspectos estéticos y especialmente sus efectos políticos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un medio de comunicación de masas, estamos hablando de algo que es político también. Entonces, voy a hablar un poquito hoy sobre los efectos políticos de este medio en Tiwanaku. Primeramente, yo quiero decir que un medio de comunicación de masas así es algo muy importante en la construcción de una comunidad política, históricamente y ahora también. Pero también quiero decir que el medio de cerámica es distinto, ¿no? No es como los medios de hoy, como la televisión, como el internet, como el radio, el cine. Tiene sus propias propiedades, sus propias cualidades. Entonces tenemos que pensar en qué es cerámica y qué puede hacer la cerámica también, ¿no? Entonces quiero decir que no podemos leer la cultura material
como un texto, tal vez, ¿no? Tenemos que entender la significancia, los mensajes, los contenidos en diferente manera, ¿no? Una manera diferente. Entonces, la semana pasada hemos visto unas ponencias muy interesantes sobre los temas que encontramos en la iconografía de Tiwanaku y también los mensajes o los contenidos que podemos identificar, ¿no? Pero hoy voy a concentrar más en el medio que en el mensaje. O mejor decir, estoy diciendo que el medio es el mensaje, usando una frase canadiense un poco famosa. Entonces estoy concentrando más en la forma que en el contenido, pero también estoy pensando en los efectos políticos, como dije. Entonces, la estructura de la ponencia, hay 5 partes primarias. Primeramente voy a hablar sobre los objetivos generales de mi tesis, de mi investigación en Tiwanaku, mi análisis de la cerámica. 2, voy a hablar del ámbito del análisis, entonces el área y las épocas que estoy analizando. 3, voy a explicar un poco las formas cerámicas más importantes de la época de Tiwanaku. 4, voy a hablar sobre la distribución de las formas cerámicas entre diferentes áreas de la ciudad de Tiwanaku. Entonces voy a hablar sobre qué formas encontramos en diferentes áreas. Y finalmente voy a hablar sobre un tema un poco teorético. Entonces, hay evidencia que en los rituales y festines en el complejo de Acapana se creaba un sentido común entre los participantes y la comunidad política con una iconografía cerámica uniforme. Entonces, estoy investigando un fenómeno identificado por la primera vez por la doctora Sonia Alconini en su libro sobre la cerámica de la pirámide de Acapana. Y eso es que en el centro de la ciudad encontramos una iconografía cerámica uniforme. Voy a hablar sobre lo que estaba pasando en este centro y los rituales en esta área. Ok. Entonces, la pregunta grande de mi proyecto. Entonces, el objetivo teórico es investigar los efectos políticos, cualitativas de las cerámicas policromas del estilo Tiwanaku en la construcción, el desarrollo y la expansión del estado Tiwanaku. Entonces, básicamente lo que estoy investigando es la relación entre la estética y la política en la historia de Tiwanaku. Entonces, cuando estoy hablando sobre la estética, estoy hablando de sobre un tema filosófico que es muy importante y está como una investigación de maneras de ver, los placeres visuales, el arte, por supuesto, y también la belleza. Entonces, estoy hablando de este tema, la estética, en relación a la política, las relaciones de poder en el estado de Tiwanaku, y cómo la estética apoya la política, o apoyaba en el caso de Tiwanaku. Entonces, hablando de los materiales o lo que estaba haciendo con el análisis de cerámica, yo quería caracterizar y cuantificar las cualidades de las cerámicas policromas encontradas en el Valle de Tiwanaku. Entonces, quería comparar estas características de diferentes áreas del sitio, del valle, para ver qué tipos de iconografía encontramos en qué tipos de contextos y cómo podemos entender mejor
los contextos sociales y los papeles de la cerámica en estos contextos. Entonces estoy investigando como la relación entre los contextos, las prácticas y la iconografía y la cerámica. Entonces, para ustedes que no saben dónde estamos en los Andes, primeramente. Estamos en el sur de la cuenca del Titicaca, estamos en el oeste de Bolivia, cuando estamos hablando de Tiwanaku. Y mi investigación, yo estaba investigando el valle de Tiwanaku, que es el valle donde encontramos Tiwanaku, el sitio y la ciudad antigua también. Entonces, en mi análisis, escogí materiales o seleccioné materiales de 7 diferentes sectores, sitios, áreas en el valle de Tiwanaku. Empezando afuera de la ciudad, tengo materiales de estos 2 sitios en el sur del valle, lugar Cataroani y Quintahui Aricón, que se excavaron por un arqueólogo que se llama Jim Matthews en los años 80. Y estos 2 sitios son sitios secundarios en el sur del valle, sitios rurales también en el sur del valle. Y también tengo materiales de Tilata, que es un otro sitio un poco más grande que estos, pero está muy cerca de Tiwanaku. Es otro sitio. También se excavó por Jim Matthews. Entonces tenemos estos 3 lugares afuera de la ciudad. También investigué materiales de esta área que se llama Moyokuntu, es un área doméstico, directamente al sur del centro monumental. Entonces veamos la pirámide de Acapana aquí, y si estás caminando al sur, se encuentra el área de Moyokuntu. Aquí es el montículo de Moyokuntu. Estoy hablando de los materiales que son de esta área, que es un área doméstica. Entonces tenemos 4 áreas, ¿no? Los 3 sitios Moyokuntu. Y en el centro monumental de Tiwanaku, analicé materiales de los muros, de los primeros muros, entonces el muro 1 y 2 de la pirámide de Acapana, especialmente en este sector del noroeste y el oeste. Y también analicé materiales de este área aquí que estoy llamando Plaza Acapana Oeste. Entonces, creo que había una plaza grande en esta área, especialmente en la época de Tiwanaku 4. Y finalmente tenemos, yo tengo materiales de Putunia. Es un complejo que era una residencia de élite en Tiwanaku, y en la época de Tiwanaku 5 se construyó un palacio en esta área. Entonces tenemos estos 7, ¿no? Los 3 sitios afuera de la ciudad, Moyokuntu, la pirámide de Acapana, la plaza Acapana Oeste y Putuni. Y cuando estamos hablando de la temporada, de la época de Tiwanaku, estamos hablando más o menos del horizonte medio, que es entre 500 y 1100 años después de Cristo. Y nosotros, arqueólogos, típicamente dividimos esta época entre 2 fases: el Tiwanaku 4, entre el siglo VI hasta el siglo IX, y el Tiwanaku 5 entre el siglo IX hasta el siglo XII. Entonces, para mí, la cosa más importante que divide las dos fases de Tiwanaku 4 y 5 es que en el centro monumental de Tiwanaku en el siglo IX
tenemos un periodo de renovación, de reconstrucción y también de nuevas construcciones en el centro monumental. Por ejemplo, tenemos la clausura simbólica de la pirámide de Acapana en el siglo IX y también tenemos la construcción del Palacio de Putuni en el centro monumental, que es una residencia y una plataforma de élite. Y es un nuevo tipo de monumento en Tiwanaku que es un monumento más cerrado que los otros que son más antiguos. También digo que los espacios rituales se hicieron más exclusivos en este siglo también. Entonces, la Plaza Acapana Oeste encontramos nuevas construcciones también como el complejo de Putuni, pero más pequeño también. Entonces, tuvimos en Tiwanaku 4 una plaza muy abierta, un espacio muy abierto, y después teníamos, no sé, unas estructuras más cerradas, ¿no? Más exclusivas. Entonces, la metodología del análisis, no voy a hablar mucho sobre eso, pero si ustedes tienen preguntas, obviamente me pueden preguntar. Pero generalmente había dos partes del análisis de la cerámica. Primeramente entonces yo debo decir en este momentito, es muy importante en mi análisis, yo analicé estos materiales en colaboración con dos arqueólogos bolivianos, la Ruth Fontenla y Luis Viviani, que son muy buenos arqueólogos y me ayudaron muchísimo con este análisis. Y muchas gracias a ellos por su profesionalismo y también su amistad en este proyecto. Entonces, como un equipo de 3, cuantificamos y describimos las características formales de la cerámica. Entonces estamos hablando de las características físicas y las formas y los tipos. Y también estábamos cuantificando describiendo las características de la iconografía que encontrábamos representada en la cerámica. Entonces voy a empezar con una discusión, un discurso sobre las características formales. Aquí tenemos una imagen de un capítulo de John Jenisek, que es una representación de los diferentes vasijas de la época de Tiwanaku. Entonces, lo que pueden ver en esta imagen es que había una gran variedad de formas en la época de Tiwanaku que refleja las nuevas prácticas de esta época también. Entonces, cuando estamos hablando de la época de Tiwanaku, estamos hablando de una época de rituales y ceremonias grandes en que la gente estaba comiendo y tomando bebidas y estaban participando y compartiendo también comida y bebida. Y entonces lo que estamos encontrando es nuevas formas usadas para servir, para cocinar, para guardar la comida y las bebidas, especialmente alcohólicas. Esta tipología también, yo debo decir que es muy influida por la tipología de doctora Sonia Alconini en su análisis de la cerámica de la pirámide de Acapana. Y en nuestro análisis, ¿por qué estábamos analizando la cerámica policroma? No analizamos estos aquí arriba, no analizamos las ollas ni las tinajas, que son importantes en Tiwanaku, pero estos tipos no eran parte de nuestro trabajo, nuestro análisis.
Entonces estábamos concentrando más en las vasijas para servir, en esta área en el centro, y también las vasijas ceremoniales que están aquí abajo. Primeramente, en estas vasijas aquí, los 4 tipos más importantes o más comunes, mejor decir, son los querus, los tazones, las escudillas y las vasijas. En esta tipología de Janusek se llama vasija, pero voy a usar la palabra pichel porque estoy usando la palabra vasija para describir toda la cerámica, ¿no? Entonces, estos son mejor picheles, digamos. También tenemos estas vasijas ceremoniales. Tenemos este que se llama el tazón recurvado, que para mí es un tipo, un subtipo de tazón. Tenemos incensarios que son cerámica en la forma de un animal, de un cuerpo animal. También tenemos huacos retratos que tienen caras humanas de arcilla. Entonces es una cara modelada. Estos tipos en nuestro análisis eran muy, muy raros. Entonces no encontramos muchos incensarios ni huacos retratos. Pero encontramos muchos ahumadores, que creo que es la vasija ceremonial en esta tipología más común. Entonces voy a hablar un rato sobre estas formas importantes. Primeramente tenemos el famoso quero. Entonces ustedes quien han visto la ponencia de Corey Bowen en el lunes, nos explicó la historia grande del quero en la historia de los Andes. Entonces, es una forma muy, muy famosa y es muy importante, especialmente en la época de Tiwanaku. Primeramente, se usaba el quero para tomar bebidas alcohólicas como la chicha y la chua. Tiene la forma hiperboloide, que es como, si ustedes pueden imaginar, un hipérbola en forma 3D. Entonces vemos que tiene un borde muy evertido, un cuerpo más delgado y también la base es un poco evertida. Y también tenemos aquí un dibujo de un quero por John Janusek. Y podemos ver un ejemplo de la iconografía del estilo Tiwanaku. Entonces tenemos aquí una cabeza humana en la iconografía de Tiwanaku. Entonces es una vista de perfil. Tenemos aquí su ojo. Aquí está su nariz y aquí está su boca. Entonces pueden imaginar que es una cabeza que está viendo a la derecha, ¿no? Siento, ya. Ok. Y también tenemos la forma del tazón. El tazón es también en forma de hiperboloide, pero no es tan alto que los queros. Y el tazón se usaba para comer sopita o tal vez guisado. Y también las decoraciones, la iconografía que encontramos en los tazones, típicamente es iconografía geométrica, pero no solamente. Entonces, en nuestro análisis encontramos especialmente en los tazones recurvados, encontrábamos caras humanas como lo que mostré en esta imagen de Janusek. Aquí tenemos la escudilla, que es una forma muy importante en la
cultura material de élite en Tiwanaku. Entonces encontrábamos muchas escudillas, muchos fragmentos de escudilla en las tumbas de élite del sector de Putuni, especialmente de la época, la fase Tiwanaku 4. Como pueden ver, tiene en este dibujo aquí, tiene un cuerpo un poco globular con un borde muy evertido. Y lo que encontramos dentro del borde de una escudilla es un ejemplo de iconografía que es más, que tiene las decoraciones más originales y más elaboradas que encontramos en el sitio de Tiwanaku. Entonces, las experimentaciones con la iconografía en el sitio de Tiwanaku, podemos ver estas diferencias o estas cosas raras, típicamente decoradas en las escudillas. Y como dije, es un tipo muy asociado con los contextos funerarios y también los contextos de élite. Finalmente tenemos el sahumador que se usaba para quemar materiales como el incienso o la resina o las plantas. Tiene típicamente 2 asas, como aquí, y también tiene una base de pedestal. Entonces su base está realmente aquí adentro y tiene esta parte de abajo del base, una segunda base. Entonces, este gráfico presenta un resumen del ámbito de nuestra investigación. Entonces, ustedes pueden ver que teníamos muestras más grandes de estos 4 sectores. Tenemos muchos materiales de la pirámide de Akapana, de la plaza Akapana Oeste, del complejo de Putuni y también del área de Moyokuntu. Entonces tenemos buenas muestras de estos 4 áreas, pero no teníamos mucho material de estos 3 sitios rurales del Valle de Tiwanaku. Entonces, ¿por qué no pudimos analizar todo? Como saben ustedes que han trabajado con los depósitos de Tiwanaku, hay un montón de materiales y no es posible analizar todo en un proyecto, ¿no? Entonces, creo que tenemos realmente generaciones de proyectos en estos depósitos. Entonces, es un intento de continuar el análisis. Entonces, después del análisis en Tiwanaku, concentré mi análisis estadístico más en estas áreas. Y también ustedes pueden ver que tenía yo unas muestras mejores de la fase Tiwanaku 5. Entonces, esta parte azul representa los totales de materiales que son de Tiwanaku 4 y la naranja es Tiwanaku 5. Entonces, solamente en el sector de Moyokuntu teníamos una muestra buena de material cerámica de Tiwanaku 5. Y también es otro resumen de los resultados que teníamos. Pueden ver inmediatamente que sí, no estábamos analizando las ollas y tinajas. Entonces, esto no representa realmente la variedad que había en estos contextos, porque no contamos estos tipos. Unas tinajas, porque unas tinajas tienen iconografía, pero no todas las tinajas. Pueden ver que los queros, tazones, escudillas, picheles y sahumadores son los tipos más típicos en el Valle de Tiwanaku. Entonces, eso es lo que pueden ver aquí. También cuando estábamos analizando, usábamos esta categoría quero o tazón para
los fragmentos que no pudimos decidir si fuera un quero o un tazón. Entonces, cuando encontrábamos fragmentos muy pequeños, muy rotos, a veces tuvimos que usar esta categoría de quero o tazón. Ok, ahora voy a hablar un poco sobre las frecuencias de tipos en los diferentes sectores del centro de la ciudad en la época Tiwanaku 4. Entonces podemos ver aquí los totales de los 3 áreas en el centro, la pirámide, la plaza y el complejo de Putuni, y también el sector de Moyokuntu, que es un área residencial un poco afuera del centro monumental de Tiwanaku. Primeramente, podemos ver podemos conocer algo sobre los contextos que analizamos, lo siento. Aquí tenemos muchos queros o tazones en la plaza y también en el área residencial. Porque en estos contextos, como pueden imaginar, cuando estamos hablando de pozos de basura en un área doméstica, y cuando estamos hablando de la superficie de una plaza, pueden imaginar cómo se rotaron las piezas y cómo se produjeron los fragmentos muy pequeños. También quiero decir que encontramos muchísimas escudillas en el sector de Putuni. Y pueden ver que no encontramos muchas escudillas en otras áreas. Y eso muestra que la escudilla es un tipo muy asociada a la cultura de élite en Tiwanaku, especialmente los contextos funerales como las tumbas de élite en el sector de Putuni. Entonces, por eso tenemos muchas escudillas en esta muestra. Una cosa que quiero decir es que entre la pirámide de Akapana y la plaza Akapana Oeste, tenemos esta diferencia muy interesante para mí. No tenemos muchos tazones en la pirámide, pero tenemos tazones en la plaza. No tenemos muchos sahumadores en la plaza, pero tenemos muchos sahumadores en la pirámide. Es interesante porque sí estamos imaginando los festines en este área. ¿Cómo puede comer un ser humano y cómo puede comer una montaña sagrada o tal vez una huaca? Si tenemos el ejemplo de la ponencia del licenciado José Luis Paz, y en que nos dijo que tal vez la Akapana es una huaca. Y cuando se está festejando con una huaca, los seres humanos están comiendo comida, ¿no? Entonces, por eso los humanos necesitan los tazones. Pero ¿cómo come una huaca? Típicamente sabemos de la etnohistoria, de la etnografía, que cuando un ser humano está compartiendo algo a sus ancestros o tal vez a sus apus, sus montañas sagradas, sus huacas, típicamente la parte de este ser sagrado, esta parte se quema, ¿no? Entonces tenemos esta relación mostrada aquí en la cerámica, ¿no? Porque cuando estaban festejando con la Akapana como huaca, estaban dando su parte como estaban quemando su parte en los sahumadores. Gracias. Ok. Ahora voy a hablar un poco sobre el análisis de la iconografía que hicimos.
Entonces, cuando estamos hablando de análisis de iconografía, yo lo que quería hacer es crear una representación sistemática de la iconografía que encontramos, perdón. Entonces, ¿cómo se puede cuantificar la iconografía? Es algo muy difícil y también algo muy problemático también, ¿no? Entonces, lo que hicimos como un equipo, estábamos dividiendo la iconografía entre diferentes tipos de iconografía, o diferentes partes, mejor decir, de la iconografía. Entonces, teníamos elementos y teníamos motivos. Entonces, un elemento es una forma iconográfica, básica, parcial o indistinta, como una raya negra, así, es algo, pero no es algo, como dices. Y también tenemos motivos, que son rasgos zoomórficos o antropomórficos que son identificables, como una cabeza de puma, que tenemos aquí en esta imagen abajo. Y también incluimos como motivos patrones geométricos que son delimitados o repetidos. Entonces, para darles un ejemplo de un análisis, tenemos esta imagen que está dentro de un borde de una escudilla. Es una imagen de un cóndor. No sé si pueden reconocer las partes. Tenemos la cabeza aquí, su ojo, su boca está aquí. Aquí está su cuerpo, aquí está su ala y aquí está su cola. Entonces, cuando estábamos analizando una imagen así, dividimos la iconografía entre cabeza, es un motivo, la ala es otro motivo, la cola es otro motivo y el cuerpo es otro motivo. Y también tenemos un motivo geométrico aquí. Tenemos dos pandas negras con estas líneas blancas que son onduladas también. Entonces, este conjunto de elementos para nosotros es otro motivo. No es otro motivo. Ya. Entonces, hicimos estas divisiones entre partes de un cuerpo porque en la iconografía de Tiwanaku encontramos a veces cabezas sin cuerpo, alas sin cuerpo, cola sin cuerpo. Tenemos estas divisiones de un cuerpo de un ser humano. Entonces, por eso estábamos dividiendo la iconografía así también. Entonces, cuando tuvimos estos datos sobre la iconografía, yo hice un análisis estadístico en que yo quería medir y comparar la uniformidad de la iconografía de diferentes sectores del sitio. Entonces, esta pregunta de uniformidad fue parcialmente su inspiración fue una investigación de doctora Sonia Alconini de la cerámica de la pirámide de Acapana en Tiwanaku. Entonces, en su libro identificó 3 géneros cerámicos de Tiwanaku. Tenemos los géneros aquí, doméstico, civil y ceremonial. ¿Por qué no analizamos la cerámica doméstica en nuestro proyecto? Como dije antes, entonces no teníamos ollas ni tinajas en lo que estoy analizando. Solo voy a concentrar en la diferencia entre civil y ceremonial, estos 2 géneros. Para mí, la cosa muy interesante que identificó doctora Alconini es que en los sectores o los contextos que tiene cerámica civil,
tiene una iconografía más diversa que la iconografía que encontramos en los sectores o los contextos ceremoniales con su iconografía uniforme. Es algo muy interesante. Para la doctora Alconini fue evidencia, y tal vez la doctora está en la audiencia, está aquí en la audiencia, pero espero que estoy haciendo un resumen preciso de su trabajo, entonces lo siento si no. Pero una conclusión que tenía doctora Alconini es que en el centro ceremonial tenemos un intento de producir una ideología religiosa central en las ceremonias en el centro. Entonces, lo que yo quería ver es que tenemos el mismo fenómeno en esta área de la Capana Oeste, de la plaza. Entonces, yo quería ver si había diferencias entre la iconografía que se encuentra en la pirámide y la iconografía de la plaza. Yo quería investigar si había diferencias entre estos dos sectores para investigar una pregunta de qué tipo de festín pasó aquí, o pasaba aquí en esta área. Tenemos un tipo de festín identificado por el arqueólogo Maldita, que se llama un festín diacrítico, que es un tipo de festín. Cuando hay un festín así, las diferencias sociales se representan en la ropa y en este caso en la cerámica tal vez, en la cultura material. Entonces, es un tipo de festín en que hay un enfoque, una concentración, creo que la cosa más importante en este tipo de festín es la diferencia social y cómo podemos mostrar estas diferencias entre las posiciones sociales. Entonces, tal vez tenemos diferencias entre la gente en la plaza, que es un espacio muy abierto. Se puede imaginar mucha gente en esta área participando en los rituales y la iconografía aquí encima de la pirámide. Estoy hablando otra vez sobre solamente los primeros muros, pero todavía está encima de la pirámide. Y quería ver si podemos ver diferencias entre la iconografía de estos dos sectores. Entonces estoy hablando de la perspectiva que tenemos en esta foto, ¿no? Estamos viendo al lado oeste de la Capana. Cuando estamos aquí, estamos en la plaza. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar la iconografía? Usé los totales de motivos. Entonces, usé esta fórmula que es una investigación arqueológica de los años 70 o 60. Y esto es una manera con que podemos medir homogeneidad. Y no voy a explicar las partes de la fórmula. Tal vez ustedes tienen preguntas, yo puedo responder a estas después. Pero lo que produce esta fórmula es un número entre 0 y 1. 1 representa homogeneidad perfecta. ¿Cómo podemos imaginar que tenemos 80 motivos? Si cada motivo fue lo mismo motivo, entonces tenemos 80 ejemplos de solo un motivo. En esta fórmula tendríamos un resultado
o un resultado de número 1. Si hay una gran diversidad, como digamos si tenemos, por ejemplo, 80 motivos y cada motivo es diferente, en este ejemplo tenemos el resultado de 0 o el total de 0. Entonces, como pueden ver, cuando estamos hablando de los motivos, la iconografía de estos 4 sectores, de que tenemos las muestras más grandes, la pirámide, el Putuni, la plaza, Moyokuntu, vemos que la iconografía de la plaza y de la pirámide de Acapana, o conjunto es como un complejo Acapana, la iconografía de este área es más uniforme que la iconografía que encontramos en el Putuni y en el Moyokuntu. También quería saber si hay diferencias entre la iconografía de la pirámide y la iconografía de la plaza. Entonces usé este tipo de coeficiente que compara diferentes pares de conjuntos. Entonces vemos que la pareja de Acapana como pirámide y la plaza Acapana Oeste tiene el coeficiente de similitud más grande. Entonces también podemos decir que provisionalmente este es un conjunto iconográfico. Entonces, no tenemos un ejemplo de un festín diacrítico en este área. Es algo diferente. Aquí es una representación diferente del mismo fenómeno. Cuando está hablando de material de la pirámide, encontramos muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, este motivo geométrico de una banda naranja. Y también encontramos el mismo motivo aquí en los materiales de la plaza. También tal vez pueden ver que estos fragmentos son de querus y estos aquí son de tazones. Otra vez es la diferencia de las formas de cerámica entre los dos lugares, pero también tienen la misma iconografía. Entonces, mi conclusión grande sobre la estética y la política en este área, específicamente estoy hablando del complejo Acapana, la pirámide de Acapana y la plaza de Acapana Oeste. Mi conclusión grande es que un sentido común se construyó en este área mientras estaban festejando y haciendo ceremonias en este área. Cuando estoy hablando de un sentido común, estoy hablando de una especie de la idea de Kant, del filósofo, no, lo siento, el teorético del arte, Immanuel Kant, y también otras cosas. Pero en mi versión del sentido común, que es un poco diferente de la versión de Kant, es una construcción social. Entonces no es un sentido universal, como dijo que para Kant el sentido común es algo universal. Estoy hablando de algo que es una construcción. Entonces, cuando estamos imaginando los festines, los rituales en la pirámide de Acapana, nos podemos imaginar que son eventos en que la gente está aprendiendo cómo ver como un sujeto de Tiwanaku, ¿no? Y también como arqueólogos, cuando estamos estudiando la iconografía, también tenemos que aprender ver la iconografía, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer, por ejemplo, la cabeza humana o una
un cóndor, por ejemplo, en la iconografía de Tiwanaku, tenemos que aprender a ver y identificar estas cosas. Entonces, podemos decir que ver como un sujeto de Tiwanaku es algo que se aprende, que es parte de su educación, mejor decir. También el sentido común tiene su parte en su parte un reconocimiento mutual y la intersubjetividad y la igualdad y la solidaridad también son parte de este sentido común. Entonces, es como la creación de algo en común para una comunidad política. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el fenómeno de la iconografía en esta área. Pero hay complicaciones. Entonces, hay tensiones entre la igualdad y la jerarquía, porque en estos festines, estos rituales también hay jerarquías sociales y espaciales. Por ejemplo, si estamos hablando de un festín, tenemos un patrón y un participante. Entonces, estas posiciones sociales son distintas y representan una relación jerárquica entre las dos posiciones. También tenemos que considerar la sinestesia, en que estoy hablando de la mezcla o tal vez la interacción de diferentes tipos de sentido. Como podemos imaginar, en un festín grande, no solamente están viendo, no solamente hay placeres visuales, también hay sabores de la chicha, por ejemplo, de la sopita, tenemos también olores, tenemos tal vez música, tenemos sonidos, el placer de oír. Entonces tenemos que pensar en no solamente en la visión, ¿no? Y cómo se afecta la visión por los otros sentidos. Y finalmente, una pregunta muy grande es la pregunta de la producción. ¿Cuáles fueron las relaciones sociales de producción de los materiales cerámicos en el estado de Tiwanaku? Tenemos un ejemplo de un área que se llama Chijahuira, afuera del centro de Tiwanaku, que fue investigado por la doctora Claudia Rivera, y ella encontró evidencia que esta área fue un área de producción de cerámica especialista. Pero creo que en el estado de Tiwanaku habían diferentes tipos de producción, diferentes organizaciones de producción de cerámica, entonces diferentes niveles también. Entonces, nos faltan unas investigaciones más para amplificar nuestra vista sobre esta pregunta muy importante. Y eso es todo. Muchas gracias otra vez a Ruth Fontenla y Luis Viviani. Muchísimas gracias al CIAT y muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Muchas gracias. A ti las gracias, estimado Jonah. Nos has comentado varias temáticas y como yo lanzaba las preguntas a un inicio, detrás de la cerámica es uno de los indicadores de hablar de especialidad, de identidad, de política, de la cuestión social, del sincretismo, de la interacción. Son varios elementos que están detrás de un objeto arqueológico que hoy día podríamos señalarlo como cerámica, ¿no? Voy a ceder el espacio a todos los que están en el grupo para que puedan hacer las preguntas respectivas. Pueden directamente hacer la pregunta o formular sus preguntas a través del chat. Voy a permitirme, Jonan, a hacer la lectura de las preguntas, ¿no? En el Facebook institucional, Marcelo Alcón pregunta lo siguiente: ¿la iconografía
la cerámica de Tiwanaku que se encuentra en el Museo Regional de la Isla Pariti con representaciones antropomorfas, zoomorfas y antroposomorfas, ¿nos representarían el origen de la vida y su vivencia? No sé exactamente qué representan esta cerámica. La cerámica de Pariti es algo muy diferente, es muy diferente de la cerámica y la iconografía que encontramos en el centro de Tiwanaku, como en su pregunta anotado. Entonces, no sé exactamente qué representa esta iconografía, pero lo que yo puedo decir es que es como de la perspectiva de cerámica, es como una comunidad de, ¿cómo se dice? Herejes. ¿Me entiendes? Esta palabra. Ya. Sí, sí. Entonces, para mí es como una comunidad que está experimentando con las imágenes, con la iconografía, y es una comunidad de experimentación que es muy diferente de lo que estamos viendo en el centro. Y sobre la pregunta específica sobre lo que está pasando en estas imágenes, que es una representación de la creación de la vida, no sé, no puedo decir definitivamente si es o si no es, tal vez es, ¿ya? Tal vez sea. Perfecto. Janine Alcón pregunta lo siguiente. ¿Podría explicar los términos de la ecuación de la homogeneidad y se podría brindar ejemplos en otras investigaciones, por favor? Entonces, ¿quieres saber las partes de la fórmula o solamente qué esto es? Sí, los términos de la ecuación está señalando. Si podrías comentar algo breve, porque tenemos más preguntas después. Ok, de la fórmula, ¿no? Sí. ¿Pueden ver Tienes que compartir nuevamente, John. Ok, lo siento. Un ratito. ¿Ya pueden ver? Sí, está. Ahora sí. Adelante, John. Ok. Actualmente tengo una explicación en inglés, lo siento, pero el C chiquito es un poco complicado. No sé si puedo explicar muy brevemente, pero voy a intentar. Tenemos aquí los motivos únicos de cada uno sector. Entonces, cada línea tiene su sector. Entonces, este es como casi naranja, es este Putuni, este gris, Muyukuntu, este azul, Acapana, la pirámide, y este naranja es el Acapana Oeste, la plaza. Entonces, aquí en la fórmula, el C chiquito es la distancia entre este punto aquí y este punto aquí en la línea, ¿no? Entonces, por cada, entonces pueden decir aquí este símbolo, la sigma, es el total de estas distancias. Entonces está representando la distancia entre este punto y este punto. Si tenemos otra vez una variedad perfecta, tendríamos una línea de 45 grados, puede imaginar, ¿no? Entonces, cada punto sería un motivo único. Si tenemos la homogeneidad perfecta, tendríamos una línea de 90 grados directamente desde 0 hasta 100, aquí. Y esta es una representación del porcentaje. Entonces, si tuvimos un motivo repetido 80 veces, tuvimos una línea así. Entonces, eso es lo que está representando en este C. El P es, ¿dónde está P aquí? Sí, es 100.
es el número 100, es un constante. El n grande es algo importante. El n grande es también un constante. En la investigación de Whalen, él usó el número 20. Lo que hice yo en mi investigación, porque teníamos muestras de diferentes tamaños. La muestra de Putuni, de la pirámide, estas muestras eran muy grandes y las muestras de la plaza y de Moicuntu eran más pequeños. Entonces, hice la comparación entre estos dos y estos dos. Entonces, por eso usé un n diferente para estos dos y estos dos. Y este n representa el número total de los diferentes motivos que están en estos dos áreas. Este n es el número de motivos únicos en el sector específico. Entonces aquí tenemos 55 diferentes motivos en la pirámide de Acapana y tenemos 142 motivos distintos en el Putuni, y eso podemos ver en el gráfico también, ¿no? Porque esta línea que es Putuni, vemos que tenemos 142 diferentes motivos. Entonces, sí, en el fórmula tenemos estos en grande, que es el constante, y en pequeño, que es el número de motivos en un área solo. Y finalmente tenemos el C grande, que es el coeficiente. No sé si expliqué bien este fórmula, pero espero que ustedes puedan entender un poco mejor lo que estaba haciendo con eso. Correcto, Jonah. Vamos con la siguiente pregunta. Novelina pregunta lo siguiente: ¿encontró en la cerámica iconografías de Amaro y qué representaría? ¿De Amaro? Sí, víboras, ¿no? ¿Cómo? Víboras o serpientes, Amaro. Sí. Sí, de serpientes. En nuestras investigaciones encontramos un quero que tiene el cuerpo del quero es como un serpiente que está parte del cuerpo. Voy a ver si yo puedo encontrar una imagen aquí para mostrarles. Voy a compartir mi computadora. Sí, adelante. Ya. Ups. Ok. Ver estas imágenes de Quero, de Tallador. Entonces tenemos este ejemplo de Parisi, que es una isla cerca de Tiwanaku, pero no es Tiwanaku. Y tenemos este ejemplo que es como un serpiente en el cuerpo de un quero que es de Putuni. Entonces podemos ver aquí el cuerpo del serpiente que está en el cuerpo de Quero, y su cabeza estaba dentro del Quero, que estaba mirando encima o arriba del borde del Quero. No sé si yo puedo decir algo sobre lo que está representando exactamente. Tenemos muchos ejemplos de animales, de diferentes criaturas que son criaturas míticas también. Entonces, en mi investigación no concentré mucho en lo que exactamente yo estaba viendo. Yo estaba concentrando más en la forma, entonces no
no puedo decir algo muy concreto sobre lo que exactamente está representando estos serpientes. Gracias. Gracias por las preguntas. Perfecto. Seguimos con más preguntas. Tenemos muchísimas más, por favor. Sí, Max pregunta lo siguiente. Muchas felicidades al expositor. Una consulta. La iconografía de Pariguanas, ¿en qué cerámicas está presente en su estudio? ¿Pariguanas? ¿Qué es? Sí. Lo siento, no. Sí, son aves del lago grandes, es ave lacustre. ¿En qué tipo de cerámica está presente en su estudio? Sí, no encontramos los aves que encontramos. Creo que la gran mayoría de los aves que encontramos son cóndores, lo siento. Entonces, tenemos ejemplos de este tipo de ave del lago o de laguna en unas cerámicas del área de Chijahuira y también en la cerámica, creo que la cerámica de Tiwanaku de Cochabamba también. Entonces, en el centro de la ciudad, la ave que encontramos es el cóndor. El cóndor es el ave más importante en la iconografía de la cerámica de Tiwanaku. Y encontramos estos otros tipos de aves, típicamente en los picheles. He visto ejemplos de estos aves. Perfecto. Karina Mireya Herrera Miller pregunta lo siguiente. Hablo desde mi formación de comunicación. Ella es comunicadora de comunicación social y la siguiente pregunta. ¿Por qué usar el concepto de medios de comunicación de masas si ese concepto emerge en un sistema de comunicación y cultura de masas? ¿En plena modernización es aplicable a las culturas precolombinas? Sí, es muy buena pregunta, muchas gracias. Es como, esta frase para hacer la analogía que estaba haciendo, ¿no? Entonces yo quería decir que cuando estamos pensando en la cerámica policroma en la época de Tiwanaku, estamos pensando en algo que es accesible para todos, toda la gente en el valle. Entonces estoy hablando de un medio que es accesible por toda la gente y también la gente estaba experimentando con este medio también, estaban participantes en la producción y el consumo de este medio. Entonces sí, estoy de acuerdo que es una frase que tal vez no debemos usar en este contexto, pero solo quería hacer una analogía para empezar este discurso. Gracias. Perfecto. Excelente conferencia. La iconografía en forma de S, ¿qué podría significar en la comunicación de masas? Sí, el S, otra vez, no definir de las partes exactas, lo siento mucho, no puedo traducir la iconografía realmente. El S, no sé, he leído unas cosas que están aplicando términos de Aymara o de la cultura Aymara a unos motivos y cosas como el concepto de Naira, los ojos que encontramos en la cerámica, pero nunca he visto algo que está explicando el S. Tal vez sabes tú, Julio, no he encontrado nada sobre el S exacto. Perfecto. Vamos a mandar los emails de la bibliografía que tenemos para que también el hermano sí. alcalde podría revisar más acerca de esta iconografía de los S, ¿no? Turismo Sí. Bolivia, otra pregunta, por favor. Muy buenas noches, felicidades por la tan interesante exposición. ¿Se puede hablar de una relación entre un ritual en honor a una deidad andina y los festines de los habitantes de Tiwanaku? Vale decir, ¿se los realizaban juntos?
Según su punto de vista, ¿qué significan tantas representaciones zoomórficas en la cerámica tihuanacota? Ya, es muy buena pregunta. Entonces podemos decir que encontramos creo que tenemos muchos ejemplos de pumas, de cóndores y de llamas. Entonces podemos hablar o podemos decir que estas imágenes zoomórficas son realmente las imágenes más comunes en la iconografía de Tiwanaku. Entonces, creo que cada animal tenía su significancia específica. Tenemos en la historia de los Andes que la posición de, por ejemplo, el cóndor como un ser que está entre el mundo de la gente que vivan y la gente muerta, ¿no? Entonces el cóndor es como un ser que puede pasar entre mundos, ¿no? También la llama, obviamente, la llama era el animal funcionalmente más importante en la sociedad tiwanacota, porque fue un recurso para su carne, también para su trabajo. Entonces, era un animal que era parte de la vida, ¿no? Era un ser social, también podemos decir. Entonces, eso es lo que yo puedo decir en por qué estaban concentrando en los animales. No puedo decir más de eso. Sobre los rituales, creo que sí, es muy interesante la pregunta de festín en Tiwanaku, porque creo que en diferentes áreas hay diferentes tipos de festines. Cuando estoy hablando de festín, no estoy hablando de como cuando la gente está comiendo algo en común y están compartiendo, pero hay diferentes tipos. Y también el festín es algo que es aparte de la vida cotidiana también, ¿no? Entonces, es un tipo de consumo que es diferente que una cena cotidiana, por ejemplo. Es algo distinto. ¿Ya? Perfecto. Fernando Pacheco pregunta lo siguiente. Felicidades, muy buena presentación. ¿Podríamos concluir que Tiwanaku estaba alfabetizada? Alfabetizada. ¿Qué es? Lo siento. Como una especie de gramática ya establecida, que la sociedad ya tenía connotación de su propia... Entiendo. Ya, tiene un sistema de escribir. Correcto. Ya, no hay evidencia que existía un sistema de escribir en Tiwanaku. Tenemos ejemplos de la época de los incas que tenían ellos los quipus, que son casi, creo que para mí es una versión de escribir, es una versión de representar el idioma en una manera material. Creo que hay equipos del Medio Horizonte de sitios de Wari, pero no conozco ejemplos de equipos de Tiwanaku, pero también porque los equipos se producen por hiena de alpaca o de un animal. Esto no se conserva no hay las condiciones para conservar este tipo de material en Tiwanaku. Entonces, por eso tal vez había un tipo de equipo en Tiwanaku, pero no tenemos evidencia que había. Claro, se refiere a una escritura gráfica, ¿no? Como nosotros. Sí, ¿no? Entiendo, pero el equipo es como casi un... Claro, perfecto. Tenemos otra pregunta. Nadia Rayo. Gracias por la exposición. Quisiera saber si en los fragmentos de cerámica encontró representaciones de aves zancudas y por qué la representación de dichas aves. Zancudas. Sí. Un ratito, por favor. Adelante.
cierto, no sé qué es un ave zancuda. A ver, te voy a... Es un poco difícil de traducir a inglés. Yo lo voy a formular mejor. Ya entiendo. Yo sé, sí, también. Ya, es como... entonces, son aves del lago, ¿no? Más o menos. Sí. Ya, entonces, como dije, encontramos este tipo de ave más en la cerámica en Cochabamba y a veces en la cerámica del área de Chijovira. Entonces, no tenemos ejemplos de este tipo de ave muchas veces representada en la iconografía de la cerámica de Tiwanaku. Lo siento, no hay muchos ejemplos, gracias. Ya, perfecto. Otra pregunta. Claudia Rivera pregunta lo siguiente. ¿Las partes de la cerámica de Acapana y de Acapana Oeste son también homogéneas? ¿Nos podría indicar que esta cerámica tiene un mismo centro de producción o más bien mostraría varios centros de producción? Es muy buena pregunta, gracias. Esto es algo en que estoy pensando, porque mi idea es que sí, hubo un centro de producción que estaba produciendo esta cerámica que estaban usando en el centro de la ciudad, que es muy uniforme, que es muy diferente también que de la cerámica de otras partes de la ciudad. Entonces, sí, pienso que es evidencia indirecta de la producción central de cerámica en un sentido, pero tal vez podemos hablar de como una presión ideológica que los participantes que están viniendo al centro querían tener la iconografía correcta también, ¿no? Para participar bien en los eventos. Entonces, tal vez es una posibilidad también que la gente estaban pensando, imaginando estar en el festín y estaban produciendo la cerámica que pensaban que serían necesaria para participar. Entonces, creo que necesitamos hacer más investigaciones, esta pregunta de producción y la investigación de doctora Rivera es creo que la mejor investigación que tenemos ahora. Entonces, necesitamos amplificar su trabajo, sus investigaciones. Gracias. Sí, el viernes vamos a tener la disertación de Claudia. Genial. Ya, perfecto. La siguiente, por favor. Cintia Cifuentes Terrazas pregunta lo siguiente. Felicitaciones por su presentación. ¿Podría explicar los pigmentos que se usaron en las diferentes cerámicas? Sí, es muy buena pregunta. Gracias. El único evidencia que tenemos de los materiales que estaban usando para producir pigmentos es una investigación de Nicole Couture, en que está investigando pigmentos que ella encontró en un cuarto del Palacio de Putuni. Entonces, en uno de los cuartos del Palacio de Putuni hay muros que tenían iconografía pintada sobre los muros. Entonces, ella hizo un análisis, lo siento, estoy buscando en mi tesis, porque no me recuerdo los materiales exactos, pero son materiales de metal, creo que. Lo siento. Adelante. Ya. Entonces, lo que puedo decir es que
necesitamos investigar esta pregunta todavía. Necesitamos más datos sobre los materiales. Lo siento, no puedo encontrar los tipos de metales que estaban usando en la pintura de Putuni. Lo siento mucho. Sí, no hay problema, Jonah, ¿no? Y señalarle también a Cintia Cifuentes, ahora el CIAT está en un convenio con la Universidad Mayor de San Andrés, con la carrera de química, quienes van a encarar un estudio sobre los pigmentos que se han utilizado sobre la cerámica. Muy pronto es una tesis de maestría, esperemos que al finalizar esta gestión o a la mitad del año que viene tengamos mayores luces acerca del uso de los pigmentos sobre la cerámica. Es una tesis de maestría que una química que está encarando y se está haciendo en base a los últimos resultados de excavación de la gestión pasada. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor, Jonah. Julio Rodolfo Macías Leiva pregunta lo siguiente. Las diferencias encontradas en los coeficientes de homogeneidad muestran una mayor concordancia entre los sectores de la pirámide de Acapana y Acapana Oeste Plaza. Por esa razón pregunto, ¿qué pasa con los otros sectores como Putuni y Muyoconto? ¿Tienen otro discurso iconográfico distinto a los demás sectores expuestos? De ser así, ¿estamos ante grupos o familias con discursos políticos diferentes? Muchas gracias por la pregunta. Es el tema de otros capítulos de mi tesis. Entonces, la cosa es que no, creo que yo he hablado demasiado hoy, entonces no quería describir todo mi tesis, pero es muy buena pregunta. Entonces, lo que yo puedo decir muy brevemente es que creo que en Putuni tenemos una cultura material de élite. Entonces, la cerámica y el nivel técnico de la producción de la cerámica que encontramos por ejemplo, las tumbas de élite en Putuni, el nivel técnico de producción es muy, muy, muy alto. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, hay un huaco retrato que encontramos en una de estas tumbas y la cara es tan real, ¿no? Es como puede notar las emociones del hombre que está representado en la cerámica. Entonces, yo quiero decir que este tipo de cerámica en Putuni es como una cerámica que muestra el poder de la gente en Putuni, el poder que pueden producir y obtener este tipo de cerámica. Y en Moyoconto, por ejemplo, encontramos iconografía que tiene similitud de la iconografía en el centro, y para mí es significante, tiene su significancia porque es como una conexión entre la cotidiana y los rituales, las ceremonias en el centro. Pero también gente allá estaban experimentando con la iconografía de Tiwanaku. Entonces, también cuando estamos hablando del placer visual, cuando estamos hablando de la estética, también tenemos que hablar del placer de producción, ¿no? Cuando se crea arte, ¿no? El acto de producción también es un placer, es un tipo de placer también. Entonces, creo que es evidencia que en esta área, por ejemplo, la gente le gustaba o tenía placer en la iconografía, entonces por eso estaba jugando, estaba experimentando con los elementos de la iconografía. No sé exactamente si podemos decir que son representaciones de diferentes familias, tal vez, pero es una posibilidad también que tenemos diferencias étnicas entre
los sectores del sitio que se representan en la iconografía, pero eso es algo diferente, un tema diferente de lo que estoy investigando. Gracias. No, a ti, Jonan. Tenemos otras preguntas. Por ejemplo, Dani Sam quiere saber sobre correo electrónico. Todos esos detalles vamos a facilitar a través de vía inbox, escribiendo al correo institucional o a la página institucional, ¿no? Sí, claro. Sí. Una última pregunta. Janine Alcón pregunta lo siguiente. En su investigación, ¿utilizó alguna metodología para reconocer que las piezas de cerámica tengan la misma edad o sean originales? Sí, la cosa es que en mi investigación estaba usando solamente cerámica de contextos que yo pude identificar la historia de la excavación de estos materiales. Entonces, solo usé contextos fechados. Entonces, las fechas que estaba usando son fechas contextuales o también fechas que tenían datos de radiocarbón. Entonces, no estaba usando la cerámica para dividir los contextos por fase. Entonces, yo sé con mucha confianza que todos los materiales que yo estaba analizando son de contextos primarios, son de contextos arqueológicos, porque se acabaron por 4 proyectos: el proyecto Huila Jauira, el proyecto de Linda Manzanilla, el proyecto Papa de Alexis Frenich, el proyecto Hachamarca y también unas excavaciones de la municipalidad de Tiwanaku también. Entonces, todos son de estos contextos y tenemos buenos datos sobre los contextos y sus edades también. Gracias. Perfecto, Jonah. Por el tiempo queremos agradecerte primero por compartir todo tu conocimiento. Sabemos que hacer una investigación en el área patrimonial, especialmente en arqueología, es muy difícil. Tocar estas temáticas que realmente le gusta muchísimo al que está muy interesado en el patrimonio, y hacerte preguntas directamente a ti, al investigador, creo que es uno de los objetivos del Centro de Investigaciones, en este caso del CIAT. Quiero finalmente agradecerte, estimado John, y por la retribución de esta entidad del CIAT, te vamos a mandar un correo, a tu correo electrónico, el certificado correspondiente de la participación en este evento internacional que estamos organizando acerca de la arqueología de Tiwanaku. Asimismo, también quiero mencionar finalmente los saludos, por ejemplo, Kime, que se ha convertido en un seguidor permanente de todas las noches, a Lima, Perú, Arequipa, a Estados Unidos, por supuesto, a los colegas que están viendo allá, a Ciudad de La Paz, a la Ciudad del Alto, a Cochabamba, que está con María de los Ángeles, a Machu Picchu, una de las colegas que la gestión pasada ha compartido conmigo, Piedad Champi, es conservadora de Machu Picchu, que también está haciendo el seguimiento. En ese entendido, queremos agradecerte, John, y te damos el espacio para hacer tu respectiva despedida. Adelante, John. Muchísimas gracias por su atención, por la invitación. Estoy muy feliz de compartir todos estos datos con ustedes. Creo que es muy importante que estamos conversando sobre estos temas, y muchísimas gracias por el apoyo que envió el CIAT mientras estaba haciendo mis investigaciones de doctoral también. Para ustedes que son estudiantes de la arqueología también, tenemos un montón de materiales en Tiwanaku que se puede investigar. Entonces, es importante que continuamos como una comunidad de arqueólogos a investigar los materiales que tenemos en los depósitos también. Entonces, muchas gracias a ustedes, y espero que he contribuido
productivamente esta conversación. Muchas gracias a ustedes a todos y Hayaya Tiwanaku. Gracias. Hayaya Hilata Jonan Agustine. Finalmente, Jonan, queremos también ponerte en conocimiento el CIAT. Hace 3 años hemos hecho una reestructuración institucional y tenemos un área que se llama archivo. Y en esta área de archivo hemos puesto varios objetivos. Entre ellas es recuperar toda la información de aquellos investigadores que han estado en Tiwanaku. Solicitarte por este medio, también lo voy a hacer de manera escrita, si podríamos contar con tu tesis doctoral acá en la biblioteca, en el archivo del CIAT, para que las generaciones también puedan hacer la consulta, puedan aprender muchísimo más sobre tu exposición o disertación que nos has brindado ahora. Y asimismo, muchos que han pedido correo electrónico suyo, nosotros vamos a facilitarlo a través de vía inbox, pero también bajo las condiciones que tú nos puedas facilitar tu tesis doctoral, nosotros también podríamos compartir este conocimiento para que toda la sociedad en conjunto pueda leer de manera mucho más detallada y entender cada una de las temáticas que nos has expuesto hoy día. Con todo eso, concluimos y Jonan, nuevamente a nombre del CIAT, muchísimas gracias. Estamos en una coyuntura muy difícil, pero creo que para los que nos interesa muchísimo el patrimonio, amamos y vivimos de patrimonio, es realmente muy alentador para nosotros contar investigadores de tu talla en este evento internacional del CIAT. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Mañana estaremos con otro de los investigadores acerca de Chunchucala, que está detrás de Calasasaya, con uno de los investigadores bolivianos como es el Gustavo Cortés. Muy buenas noches y hasta mañana. Gracias.